todas. ¿Cómo va este crecimiento del adulto? Difícil, difícil. Pero se trata de aceptar que es difícil y de ir paso a paso, haciendo, tomárselo como algo que quiero hacer en mi vida, como algo que voy a hacer toda mi vida, poco a poco, y me llevará a un mejor destino que si no lo hubiera hecho, ya que nuestro presente es el resultado, como digo yo, de las decisiones tomadas en el pasado hasta el día de hoy y de las decisiones que no tomé hasta el día de hoy. Si ahora empiezo a tomar unas mejores decisiones, por ejemplo, intentar crecer, intentar cambiar alguna cosa, aunque sea muy poquito, muy suave, y me da igual si la gente se da cuenta o no, yo lo voy notando, en mi exterior van cambiando cosas muy poco a poco, pero voy ahí caminando. Mi futuro, cuando llegue a ese futuro, será la consecuencia de estas decisiones que he tomado ahora. Por lo tanto, será mejor. Así que no importa lo lentos que creamos que estamos yendo. Es mejor ir lento, pero ir haciendo, que tener prisa. Si quiero hacer un gran cambio para conseguir algo que no conseguía o estar bien con alguien con quien no estaba bien, y para eso hacer un gran cambio rápido, eso no existe, es imposible. Luego se cae por sí solo. Es como querer levantar un edificio rápido y sin que los cimientos hayan cuajado, estén fuertes, al final se va a caer la casa. Y entonces es peor, porque entonces tiro la toalla y ya no quiero saber nada de nada ni de nadie. Es mejor hacer un pequeño cambio y saber que estamos ahí, que estamos ahí, que estamos ahí, e irlo caminando. Les vamos a seguir con la lectura de este magnífico libro que ya muchos de vosotros, algunos de vosotros, me habéis dicho que ya os lo habéis comprado en español y en inglés. No tengo ninguna comisión, pero es que lo que me gusta lo recomiendo. Vamos a ver la página 20. Parece en la introducción, que siempre es un poco más aburrida a veces, pero también nos da claves, nos da claves cuando queremos analizarlo en profundidad. Ya llegaremos a partes mucho más rápidamente prácticas y apasionantes. Pero es un trabajo que, como hemos dicho, vamos a ir poco a poco. Entonces dice, el yo y el trabajo psicológico. El yo, mi parte interior, y el trabajo de desarrollo. Dice, al centro de nuestra vida consciente, al núcleo, al centro de lo que nosotros nos damos cuenta que existe, que existimos, lo que notamos de verdad, se le llama yo, o le llamamos el yo. Lo que yo noto, lo que noto en mí, el cómo estoy y cómo está mi vida. Tiene dos características que se dan de forma simultánea. A la vez, esta forma del yo tiene dos características, funcional y neurótico. El yo, aquello de que me doy cuenta de cómo soy, de cómo estoy, tiene dos partes. Una que es funcional, y veremos qué significa, y otra que es neurótica. La parte funcional es funcional en la medida en que es el principio activador y sólidamente asentado en base al cual hacemos valoraciones y juicios intelectuales, mostramos apropiadamente sentimientos y nos relacionamos de manera efectiva con las demás personas. Es decir, una parte de esta parte de mí mismo, que yo noto en mí, de lo que yo digo, yo soy, una parte es lo que activa y que está bien asentado, que es sólido, que es fuerte, que realmente funciona, es práctico, existe, sobre la cual desde esta parte hacemos los juicios de valor, de esto está bien, esto está mal, mentalmente decidimos el valorar las cosas o a nosotros mismos o a otros, mostramos los sentimientos de una manera apropiada, adecuada, desde esta parte, y nos relacionamos de manera efectiva con las demás personas, nos relacionamos de una manera correcta, buena, con los demás. O sea, esta parte de mí mismo, que siento en mí mismo, que tengo en mi interior, que es lo que yo digo, lo que yo noto, tiene dos partes. Una de ellas es, pues como muy sana, es desde la cual
utilizamos la mente, el cerebro, para hacer valorar intelectualmente y también expresar afectivamente y tener relaciones sanas con los demás. Hasta ahí vamos bien, es lo que todos querríamos, pero es que tiene otra parte, que es la parte neurótica, la parte un poco loca. Puede también ser neurótico cuando se convierte en apegado, necesito, o te necesito o necesito. Adicto, aún necesito más y aún te necesito más, no puedo vivir sin, ni estar sin. Y ahí podríamos hacer una lista. Situaciones, personas y cosas a las que creo que soy adicto, a las que creo que estoy apegado, es decir, que necesito, que esa parte neurótica, sin mezclarse con la funcional, diría, yo sin esto no puedo vivir, yo esto es sí o sí. Reconozcamos en nuestro interior las partes diferenciales, porque cuando quiero analizar el yo neurótico, para hacerme ver quizá a mí mismo que no estoy tan mal, por decirlo así, o justificarme ante otro, cuando empiezo a analizar o querer ver lo que mis apegos, a quién estoy apegado, a quién necesito o qué necesito en esta vida, ver la televisión, tomar café, fumar, pasear, disfrutar. Disfrutar está bien, pero lo necesito, es relativo. Ahí es cuando entra el yo, nos apoyamos en el yo funcional para razonar, sobre todo las personas que sois más razonadoras, y decir, justificar. Claro, es que es lógico, es necesario que esto se haga así, claro, es que hay un mínimo de no sé cuántos, es que esto debe ser, es decir, me apoyo en la intelectualidad, si soy más intelectual, o me bloqueo porque entonces no lo expreso, pero cuando quiero hacer mi lista de adicciones o de apegos, soy más emotivo y me quedo sintiendo lo mal que me hace sentir. Y entonces así no hago la lista. Me quedo sintiendo y bloqueado y mi fantasía se dispara, ¿no? Y me voy del tema. O si soy de hacer, pues puede ser que me ponga a trabajar sobre ello con un exceso de voluntad. Si no está equilibrado, tanta voluntad y tanto hacer, que hago una lista por hacerla con tantísimas cosas y tanta información que al final me lo quiera trabajar todo, pero no tenga en cuenta ni cómo me siento con ello, ni qué pienso sobre ello. Entonces, cuando quiero hacer una lista, si es que la queréis hacer, podéis hacer escrita o grabándola en audio con el móvil cuando os venga a la cabeza, dejad de lado temporalmente el yo sano, el yo funcional, dejadlo un momento al lado y hacéis una lista desde el neurótico, desde el que está mal, darle libertad para expresarse, aunque diga barbaridades que no os gustaría escuchar, pero es que hay que aceptarlo o ver si no lo acepto. No me gusta, mi yo neurótico lo rechazo, entonces no le dejo hablar, pero es que es una parte de mí, me rechazo a mí mismo en definitiva. Entonces, ¿qué es a lo que yo me apego o a quién? En toda mi vida y sobre todo en el presente, ¿a qué ideas, reglas, pueblos, casas, lugares, condicionamientos sociales? Esto es el dinero, el capitalismo, el socialismo, el compartir, el no compartir, el yo soy primero, luego los demás, el primero los demás, luego yo, el cuidar de los animales, el cuidar de los ancianos, el cuidar de mí, el hacer terapias, el apuntarme a cursos. Todo es motivo de adicciones y de apegos, de lo necesito. Y respiro con la barriga, respiro relajado, me tomo mi tiempo y ¿qué tipo de cosas hago o creo en mi vida que le añadiría desde esa parte neurótica, de esa sensación interna de esto sí o sí, esto lo necesito? Y cuidado con aquellas valoraciones de el punto medio siempre es el mejor, entonces no hay nada sí o sí, todo es relativo, porque ese es otro apego, es otra idea fija, otra creencia. Es tan extremo siempre buscar el punto medio como siempre buscar los extremos. No es ni bueno ni malo, pero es igual de extremo, es solo el punto medio. Entonces, se convierte en apegado, adicto, dualista y enjuiciador. Es decir, dualista, o blanco o negro. Y no puede ser gris, y no puede ser no gris, sino verde, o blanco y gris y verde, o no puede ser blanco, puede ser negro.
Y puede ser gris, y puede ser verde, y puede ser que no sepa de qué color es y no pasa nada. Si creo que tengo que saber de qué color es algo, una situación, cómo es, tengo que controlarla o saberlo como sea, y noto esa urgencia, o que me afecta mucho, o que tengo que hacer algo, según el tipo de personalidad, como veíamos, más comprenderlo, más sentirlo o más hacer, lo anoto. Esto es, tengo un apego a una necesidad que no ha de ser tan exagerada, ha de ser algo sano, ha de ser una información, no una necesidad. Porque necesitamos aire, comida, bebida y descanso. El resto es importante, pero necesario, urgente, imperioso, imprescindible, es discutible. Entonces, seguimos con el yo neurótico. El yo siente pánico, controla, espera, dramatiza sentimientos, exagera, siente algo exagerado para lo que en realidad es. Y se cree con derecho a recibir un trato especial, a ser compensado, a que realmente se le haga caso en cómo se siente, en lo que cree y piensa o en lo que se tiene que hacer, en esas tres variaciones. Tal engaño da al yo neurótico el poder para mantenernos atrapados. Es un círculo vicioso en el que vamos toda la vida dando vueltas alrededor del mismo tema. Y todos sabemos ese tema o ese que no queremos cambiar, porque ese es el tema. Es mejor cambiar el tema directamente clave, que todos lo sabéis, y casi que diría que no vale decir que no lo sabéis, sí que lo sabéis, pero que sea ese el tema. Y hacer pequeños cambios muy ligeros, muy suaves, a vuestro ritmo, que no ir cambiando temas más superficiales y presumir de que estoy haciendo un gran cambio, y en realidad, mientras no toques el tema nuclear, el resto es solo cambiarse de ropa, pero dentro sigo igual de sucio. Es mejor limpiarse por dentro, tomarse un buen laxante, limpiarse bien, y luego ya cambiaré de ropa, porque entonces eso es más sencillo. Y si no puedo empezar con un gran laxante, pues empiezo tomando fibra. Es decir, paso a paso, pero vamos a intentar buscar el tema más importante y más duro que nos cuesta, lo que más pánico nos daría, lo que más vergüenza nos haría sentir, lo que más descontrol nos hace sentir. Y trabajemos con ese tema, con esa persona que más nos cuesta o nos ha costado y que no hablamos hace años, o vayamos directamente ahí. Aunque sea imaginarlo, ya es dar un paso en esa dirección. La salud psicológica significa vivir cada vez más desde un yo funcional, desde la otra parte del yo que decíamos. La salud psicológica consiste cada vez más en hacer las valoraciones y juicios intelectuales adecuados, mostrar apropiadamente sentimientos y relaciones efectivas, funcionales, que son útiles, me sirven con los demás. Al tiempo que vamos liberando y transformando las energías del yo neurótico a través del trabajo psicológico. Es decir, voy a intentar vivir desde el yo sano, dentro de lo que pueda, en mi forma, en mi contexto, teniendo en cuenta lo que a mí me cueste, mientras poco a poco vaya trabajando el yo neurótico a través de mi crecimiento, por ejemplo, con lo que estamos haciendo. Pero no... Y yo tampoco recomiendo, voy a meterme a hacer un trabajo tan duro y tan intenso que dejo de vivir desde el yo sano y convierto en un apego y una adicción al terapeuta, a la terapia, al crecimiento. Es decir, y venga, y dale, y luego la vida se acabó, que pasó rápido y no he hecho más que sufrir, llorar, pegar al colchón y hacerme terapia, pero en realidad no he vivido sano. No lo he intentado, me he focalizado solo en terapias, ¿no? Entonces, ni un extremo ni el otro. Vamos a ir viviendo desde las partes que considero yo que tengo bien, que están más o menos asentadas, aunque sean poquitas, mientras voy trabajando el resto sin hacer tan poco que no haga nada, ni tanto que me agote. Es decir, bueno, voy haciendo. Y el que sea más de sentir, pues que empiece a pensar y hacer. El que sea más de pensar, que empiece a sentir y hacer. Y el que sea más de hacer cosas, que empiece a pensar y sentir. Es decir, vamos a ir equilibrando esa personalidad. Hay muchas formas de trabajo psicológico. El entrenamiento asertivo,
La asertividad, es un gran tema, sobre el que hay todo un libro sobre la asertividad de esta editorial que está muy bien. El procesamiento de experiencias, el trabajo del duelo, el trabajo corporal a través del cuerpo, los repertorios de cambio conductual, la construcción de la autoestima, la catarsis de los sentimientos, el análisis de los sueños, muy interesante, la reestructuración de la vida diaria, etc. Es decir, hay muchas formas de trabajar esto. Tienes que encontrar la que a ti te va bien en este momento de tu vida, incluido por presupuesto. De hecho, si haces esto con buena dedicación, no te has de gastar mucho dinero en terapeutas ni en terapias, es mi opinión. Pero entonces hay que hacerlo. Y puedes comentar aquí abajo en YouTube, pon que te gusta y pon tus comentarios que ayudan a todos los que veis estos vídeos a tener feedbacks diferentes y yo de vez en cuando puedo responder y entre todos crecemos. También a mí me ayuda a saber qué pensáis, qué sentís y qué estáis haciendo. Este trabajo nos lleva a la toma de conciencia y al cambio cuando estamos verdaderamente preparados para ello. Es decir, cuando estoy preparado por eso lo hago al ritmo que va saliendo y cuando la vida me aprieta, acelero. Y cuando la vida se calma, bueno, pues sigo haciendo, no me paro, voy haciendo más tranquilo. Y cuando hay un tema que se me mueve, tengo una gran motivación para trabajar ese tema, la pareja, el dinero, la enfermedad, la familia, con fuerza a trabajar ese tema. Y luego la vida va cambiando hacia otros capítulos y trabajo esos otros capítulos. No hay más prisa. Podemos confiar en que solo veremos lo que verdaderamente estamos preparados para afrontar. Es decir, tranquilos porque solo vais a ver aquello para lo que estáis preparados para meteros en ello, sobre todo siguiendo estos vídeos. Por eso cuando acabamos el libro lo volvemos a leer, yo ya no lo voy a volver a leer, lo podéis hacer vosotros, o escuchar de nuevo los vídeos, y veréis que hay se os abre otros temas. Es decir, os vienen otro camino a seguir, a cambiar. O sea, realmente aquello que estoy preparado para ver es lo que va saliendo. Entonces habrán capítulos que no os digan nada y otros que os dirán mucho. Y cuando acabéis volvéis a empezar. Y veréis cómo esto es un camino de por vida, por lo tanto no dediquéis tanto esfuerzo que os agotéis y esto sea eterno. La existencia de un balance amoroso entre la psique y las circunstancias nos permite conocer los resultados de nuestro trabajo solo cuando tenemos la fuerza suficiente para hacerlo. Es decir, la existencia de un equilibrio amoroso entre lo psicológico y lo que nos pasa, el querer de corazón o el aceptar con cariño, buscar un equilibrio entre lo que nos está pasando y cómo lo estamos viviendo, el querernos por ello, el valorar con cariño, hará que podamos conocer los resultados de este trabajo que hacemos. Cuando lo hagamos con cariño, no con autoexigencia. Y solo cuando tengamos la fuerza suficiente para hacerlo, para conseguir este equilibrio y para darnos cuenta de ello. Entonces, cuando estéis muy débiles, trabajar un poquito. Cuando estéis más fuertes, trabajad más. A no ser que sea esa debilidad la que necesitéis trabajar con esto. Entonces igual tenéis que profundizar en algo. Y entonces empieza el siguiente capítulo, también de la página 20, que es el sí mismo y el trabajo espiritual. El sí mismo y el trabajo espiritual. Vamos a iniciarlo. Dice, el centro de toda nuestra psique, tanto consciente como inconsciente, es el sí mismo. El high self o en inglés es más el high self, el yo superior, lo alto, es decir, el núcleo que tiene lo que me doy cuenta y lo que no, la suma de todo es el yo más superior, más alto, porque es todo mi potencial de crecimiento que no veo, todo eso que está encerrado ahí, más todo lo que ya veo siempre. Es la suma de dos, porque si no estoy viviendo a medias. Es nuestra totalidad arquetípica interna la que crea un constante equilibrio entre las fuerzas opuestas del yo. Es nuestra totalidad arquetípica, como si fuera un molde de lo que
lo que provoca ese equilibrio entre las fuerzas opuestas, la buena y la mala, lo oculto y lo claro, lo que ya veo, ¿eh? Lo que crea ese equilibrio. Es difícil de definir. A ver a vosotros qué os sugiere esta frase. Por ejemplo, es el sí mismo, este yo superior, el que finalmente reconcilia el esfuerzo y el no esfuerzo. Es decir, como es la suma de los dos, es como el yin y el yang. Es esa dualidad que al observarla y con cariño y estar aceptándolo desde ver lo bueno y lo malo, el blanco y el negro, el gris, es el que reconcilia los opuestos, el esfuerzo y el no esfuerzo, la ofensa y el perdón, el control y la entrega, el conflicto con los otros y la aceptación de ellos, la conciencia de los defectos y el amor incondicional. Ya lo entiendo, ¿eh? Es decir, es cuando ves la parte oscura de ti mismo y la puedes querer y aceptar también, cuando te das cuenta de las dos partes de ti, como si tuvieras dos hijos o dos perritos, ¿eh? El más gamberrete y el más bueno. Pero cuando tienes un momento en que tienes a los dos y ves que te estás queriendo a los dos igual, indistintamente de lo que hagan, porque en definitiva son tus hijos, no son tuyos, tampoco, pero sí que son tuyos, ¿me entendéis? Es en ese momento en que puedes sentirte unido con los dos a la vez de la misma manera, y es desde ese centro desde donde buscas el equilibrio en la relación, en la sensación. Entonces, ese núcleo realmente eres tú. Ese núcleo soy yo, somos nosotros. Uno es desde el núcleo en el que acepta esas dos partes, la buena y la mala, porque lo siente, porque lo quiere, porque lo ha aceptado y porque él previamente lo ha visto, lo ha descubierto. Y eso lleva un tiempo, porque cuando veo algo que no me gusta, primero lo rechazo, me enfado con ello o me deprimo o me asusto. Lleva un tiempo vérmelo con cariño, ¿no? Porque me estaba boicoteando toda la vida. Entonces, cuando eso se convierte en una lección y en un cambio, gracias a eso cambié, bla, 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 mi futuro, por lo tanto ya mi presente es distinto, ahora me puedo querer a las dos partes. O sea, una terapia no es eliminar la parte negativa, es llegar a aceptar y querer la parte negativa tanto como la positiva, y ya no les llamo positivo ni negativo, sino el yo. Entonces, esto es a lo que se refiere. El sí mismo hace esto porque es pura incondicionalidad, el amor que todo lo incluye. El trabajo espiritual significa encarnar y ejercitar en nuestra personalidad y en nuestra conducta el amor incondicional que vive tan indestructiblemente dentro de nosotros y que está cargado con una gran fuerza para hacerse visible. En ese momento es cuando notas el amor grande que hay, que es capaz de abrazar todo esto, la fuerza que tiene, y es cuando puedes abrazar los defectos de los demás también. El sí mismo es ya y desde siempre total y perfecto. Esa parte que es capaz de hacer eso no es ni la neurótica ni la funcional, es la que es capaz de abrazarlo todo, es perfecto, es total, existe, es como algo cósmico, es como algo común a todos los seres vivos, ¿no? Por medio del trabajo psicológico se produce un cambio dentro de nosotros. En el trabajo espiritual nos descubrimos a nosotros mismos. Manifestamos nuestra totalidad interna en la vida consciente diaria. Nos descubrimos manifestando nuestra totalidad interna, ambas partes, en la vida diaria, la hacemos consciente. Como Carl Jung dice, constituye un descubrimiento curativo el saber que estamos rodeados por todas partes de misterios impenetrables de una forma racional. Hechos psíquicos que la lógica puede desdeñar, pero no puede eliminar. El trabajo espiritual implica una serie de prácticas que no son medios para conseguir un fin, como el trabajo del yo, sino que son requisitos ya consagrados que nos hacen aptos para la transformación sin ninguna garantía de alcanzarla. Venga a analizar esto. A ver quién se atreve a analizar este párrafo. El trabajo espiritual implica una serie de prácticas que no son medios para conseguir un fin. Es decir, no hago un trabajo espiritual para conseguir esto, sino que son requisitos ya consagrados que nos hacen aptos para la transformación. Es decir, es algo que ya está dentro de nuestro para conseguir transformarnos, pero que además no tenemos garantía de conseguir transformarnos. Es decir, no es algo que tenemos que hacer, es algo que tenemos que aceptar. Por eso siempre hablo de aceptar, 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 porque ya somos ese amor incondicional de ambas partes. Se trata de encontrarlo en mi interior.
Cómo llegar a ser un adulto sería quizá cómo llegar a mi interior y cómo desde ahí estar, ser, existir. Y no es una pasividad, es dolorosamente amoroso. Bonita frase, ¿eh? Dolorosamente amoroso. Y es que el dolor y el amor son esa dualidad también. Las prácticas son sutiles, las prácticas espirituales para recuperar este yo, para estar ahí, son sutiles como la meditación, disciplinas corporales, imaginería, visualización de situaciones que nos ayuden a la curación personal, poesía, el arte en cualquier medida con este propósito es un camino para llegar ahí, para descubrirnos, aceptar esa dualidad y luego no quememos los cuadros feos. Luego amemos los cuadros feos que son de esa parte nuestra, o quemémoslos si queremos para limpiarlos, pero recordémoslos en nuestro interior toda la vida. Es decir, llevémoslos con nosotros. Entonces, el arte en cualquier manifestación artística, sea deportiva, sea musical, es decir, el arte como ese equilibrio donde la música distorsionante más metálica junto con la música más armónica o la música más cuadrada con la música más libre. Hemos de querer ambos opuestos, sentirlos y estar con ellos. Solo en ese momento estaremos haciéndolo vía musical y también si estamos haciendo escultura, estamos pintando. Los opuestos, el más que detestamos y no nos gusta nada y el más que parece que va con nosotros, pues uno va con nosotros y el otro también y tenemos que integrar los dos y ver que al final los queremos igual. Y eso no es tan rápido, podemos engañarnos muy fácilmente, no, yo ya me gusta ya y ahora me dedico solamente a la música que me gusta, que es la misma que me gustaba antes de empezar este trabajo, entonces no he cambiado nada. Cuando realmente integro lo opuesto, cambia mi pintura, cambia mi música, cambia mi cocina, cambia mi arte, cambia mi poesía y cambia mi forma de ser a una mejor versión de mí mismo, más integrada, más completa, tengo más de lo que veía. La interpretación de sueños arquetípicos, atención a la sabiduría interna, a los mitos, a las coincidencias significativas, a la sincronicidad, sobre eso hablaremos mucho cuando lleguemos a ese capítulo o podemos abrir nuevos capítulos solo de sincronismos, que es algo que yo he trabajado durante años muchísimo y es muy importante para mí, ¿no? O a la telepatía. Yo no he trabajado con telepatía, porque creo que cuando tenía 13-14 años jugaba con cartas Zener, pero no conseguí nada, entonces no os puedo opinar sobre cómo se trabaja con telepatía. Quizá el Reiki a distancia, no lo sé. Las historias de héroes y heroínas nos hablan de un viaje que les lleva desde casa, como decíamos al principio de leer el libro, a través de peligrosos umbrales, a nuevos e inexplorados territorios, y luego de vuelta a casa con una conciencia aumentada. Podéis ver El Señor de los Anillos o El Hobbit, cómo hay un trabajo personal en el personaje, o podéis ver una gran película que muestra esto, y si entendéis un poco analizar el cine, veréis cómo el director lo muestra de una forma tan clara como es el apartamento, película antigua en blanco y negro, el apartamento, cómo empieza el personaje dentro siendo nada, solitario, en una gran sala, bajo una escalera oscura, etc. Y cómo va progresando desde esa soledad y esa oscuridad de tomas cerradas, cómo se va abriendo y cómo va apareciendo la luminosidad y el personaje cambia a través de enfrentarse a un montón de cosas que a él le duelen. Todas las películas de aventuras se basan en el héroe y en su viaje. Y las tres fases de este viaje, que son salida, lucha y retorno. Es decir, decido salir. El hijo del rey decide por fin enfrentarse a sus demonios y salir a la guerra, salir a la aventura. O en la Guerra de las Galaxias lo vemos como para la salida tiene que haber una crisis. Sin crisis no hay una gran motivación de cambio, la vida no se te mueve mucho, hay que esperar. Por eso no podemos evitarle las crisis a nadie, las necesitan para reaccionar. En la Guerra de las Galaxias lo vemos como Anakin realmente tiene esa pérdida de la madre, que en el guión original no se ve tanto en la película, pero es tan fundamental para él, y ese dolor de la madre le lleva una y otra vez a tener que decidir entre el bien y el mal. Y en la película original, la primera que nosotros vimos en el cine hace tantos años, la número 4 en teoría, realmente Skywalker tiene que perder
a su familia, a sus tíos que le han cuidado, para emprender la salida, ¿eh? Entonces hay un gran dolor, hay una gran crisis en la vida y emprende la salida del héroe coge aquella moto que va sobre el desierto, sin ruedas, y va a convertirse en un Jedi, en un caballero de la luz, es decir, esa luz en ti mismo, a descubrirte a ti mismo, y va pasando por todas esas fases que su alma, que su yo interior, que su yo superior, reflejado por Yoda, le va guiando en el camino hasta el final. Y siempre el maestro al final desaparece cuando ya no es necesario, o para que acabe de pulirse y se convierta en maestro de sí mismo, y por eso Yoda muere, etc. Siempre está basado en lo mismo, ¿no? Salida, lucha y retorno. Entonces hay la lucha conmigo mismo, contra mi parte oscura, que en realidad soy yo mismo, por eso lucha contra Darth Vader, que es la parte negra, que es él mismo, parte de sí mismo, porque es su padre, ¿verdad? Y en esa lucha con espadas de luz, y al final pues se produce una integración del padre con el hijo, esa unión que os decía, ¿no? Podría haber un rechazo ahí, y es el momento en que se produce ese yin-yang unidos, ese blanco y negro, donde tú eres mi padre, yo soy tu hijo, y el amor aparece de nuevo y lo une. Y en ese momento Luke se convierte realmente en un maestro. Y el retorno, vuelta a casa de la aventura, de la película, vuelta a casa. Luego hay más salidas, para, como os decía, hacemos para lo que estamos preparados. Pero luego volvemos a leer el libro y nos metemos en otra nueva aventura. Y vamos haciendo. O sea, hay vuelta a casa con una mayor sabiduría. Somos los mismos, pero con algo más, ¿verdad? Las tres fases constituyen una metáfora de lo que sucede en nosotros en la medida en que nos desarrollamos desde el yo neurótico, pasando por el yo sano hacia el sí mismo, el yo superior. Es decir, es una metáfora en la medida que nos desarrollamos desde el yo enfermo, o el de los apegos, el de los miedos, el del necesito, el que nos manipula. Desde esa parte de mí pasamos de ahí hacia pasando por el yo sano, pasando por ahí, hasta el yo mismo, el yo superior, el que es capaz de por fin aceptar, integrar y abrazar a los dos. No eres el malo de la película, pero tampoco pretendas convertirte en el bueno de la película gracias a una terapia y ya no soy el malo. Estás en el otro extremo, igual de lejos de casa. Cuando llegues a casa es cuando tienes a los dos. Y en ese encontrar a los dos y estar con los dos y ver los puntos buenos que tienen ambos, es desde ahí cuando tendrás tu fuerza, y es desde ahí donde tienes el sí mismo, ¿no? El sabio. El yo neurótico insiste en permanecer al control y teme la emergencia, la salida del sí mismo, del yo superior, que dice sí a todo lo que forma parte de la realidad. Siempre dice sí, por supuesto, ambas partes sois buenas. El miedo del yo al sí mismo representa a la condicionalidad temiendo a la incondicionalidad. Otra frase para meditar, ¿eh? Irónicamente, es el miedo a la intrepidez. Hay que ver cómo el yo puede sabotear una y otra vez nuestra integración. Es decir, una y otra vez nos sabotea para no llegar a esa unidad. Es curioso el miedo que tenemos de haber perdido eso, de el dolor que provoca, porque como es una dualidad, amor y dolor, placer y dolor, está unido, es la misma moneda. Entonces, claro, hay ese miedo de unir eso, porque parece que va a ser el fin del mundo, y entonces nos boicotea, dejamos terapias, dejamos relaciones, dejamos trabajos. Es una oportunidad de crecimiento. O insistimos en una terapia que nos va mal. Soltamos nuestros apegos a las ilusiones. Esto es la salida, ¿eh? Cuando suelto el enganche del yo neurótico, de la necesidad, del apego, del estar con las ilusiones. Lo que me ilusiona, es que a mí lo que me hace ilusión es una ilusión. Una cosa es que el niño interior tenga sus deseos de futuro y de conseguir, y otra cosa es la ilusión del yo neurótico que pretende conseguir como sea, ¿no? Una y otra vez eso que el niño desde dentro le está diciendo, quiero esto, quiero esto, quiero esto, pero es que esto no se puede conseguir, o no es sano conseguirlo, o no va contigo, o tu cuerpo no está hecho para esto, o tu parte emocional. Es decir, te estás desgastando con esto, yo quiero... Pues soltamos nuestros apegos a las ilusiones, renunciamos, no nos resignamos, sino que renunciamos a aquello
que perseguimos pues la relación de pareja ideal, el sexo ideal, el aspecto físico ideal, el trabajo que parecía que era el de mi vida y que lo necesito sí o sí y me mueve toda la vida, esa imagen, cada cual puede hacer de nuevo su lista de mis ilusiones, lo que yo creo que estoy apegado. Entonces, esta es la salida, soltarlo. Hasta que no lo suelto, no salgo a la aventura. Estoy condicionado. Entonces es tomarse el tiempo necesario antes de salir a esa aventura. Primero lo identifico y decidir soltarlo, estar dispuesto a soltarlo y a ver qué descubro en la aventura, esa es la batalla. Y si me lleva años, me lleva años, pero no puedo ir más rápido. Puedo salir ya, la vida me aprieta suficiente como para decir, pues no me va a quedar más remedio, porque no cambio nada y siempre me encuentro con lo mismo, y si te encuentras con lo mismo tendrás que hacer algo diferente o te vas a volver a encontrar con lo mismo. Decisiones tomadas y no tomadas llevan al mismo sitio una y otra vez. Entonces, estoy dispuesto a soltar y si no, pues no, ya llegará. Trabajamos en nosotros mismos para hacernos transparentes y responsables, tanto personalmente como en las relaciones con los demás. Esto es la lucha. Hablábamos de la salida y la lucha es, trabajamos en nosotros mismos para hacernos transparentes, para ir soltando y responsables de lo que yo hago y cómo soy y cómo estoy, tanto conmigo mismo como en las relaciones con los demás. Y esta es la lucha de la que hablamos, el ir soltando y hacernos transparentes, dar luz. Estamos iluminados por una conciencia superior de nuestra verdadera identidad como amor incondicional. Esto constituye la vuelta a nuestra totalidad original. Esto es lo que decíamos, la vuelta a casa es cuando has puesto luz en todo aquello que tenías oscuro, con amor incondicional hacia ello, entonces es cuando has vuelto a ti mismo. Y es que sigues siendo el mismo más otras cosas. Y entonces la vida sigue apretando o vuelve a apretar, generalmente hay como una pausa y luego vuelve a apretar. Quizá tenga algo que ver la astrología, en qué momento, cómo. Bueno, y cuando vuelve a apretar, vuelves a salir, vuelves a soltar apegos, a hacer tu nueva lista y sigues descubriendo cosas. Por ejemplo, que no querías volver a hacer terapia, no querías volver a salir. Ya tenías la ilusión de que se acabó y resulta que seguimos estando ahí, a trabajar otra vez. Pues claro que sí. Si es que esto no es un acabar, esa es una ilusión, es un caminar por la vida y disfrutándola también. Es una ilusión también que no se pueda disfrutar a la vez. Pero hay que ver qué decisiones tomadas y no tomadas soy capaz de ver que me han llevado al punto donde estoy. Acabamos el capítulo de la página 22. La salida nos libra del miedo. Aunque no lo parezca, nos da miedo, pero una vez salimos nos librará del miedo. La lucha da lugar a la integración de esas dos partes. Y la vuelta efectúa una transformación dentro de nosotros. Es ahí, realmente no nos transformamos hasta que integramos ambas partes. En este libro exploramos la salida y la lucha mediante el trabajo a través del drama de la niñez. Es decir, decía que había varias formas de trabajar esto. Aquí lo hacen a través del drama de la niñez por medio de la asertividad, preguntándonos qué es lo que queremos, siendo claros y asumiendo la responsabilidad de nuestros propios sentimientos. Enfrentándonos al miedo, la rabia y la culpa mediante la construcción de nuestra autoestima, manteniendo las fronteras personales, consiguiendo verdadera intimidad, integrando los diferentes aspectos de nuestra personalidad, de una manera flexible y haciéndonos amigos de todo nuestro lado oscuro o sombra. Es decir, cómo lo trabaja este libro es a través de esto. Es quizá el párrafo más importante, ¿no? Es decir, lo hace a través de descubrirte a ti mismo, enfrentarte a tus emociones, miedo, rabia y culpa, construyendo la autoestima, buscando los límites correctos en las relaciones, las fronteras, una intimidad verdadera, integrando estos aspectos de una forma flexible y haciéndonos amigos de nuestro lado oscuro, también llamado nuestra sombra. Así es como lo trabaja este libro. Decíamos que se podía hacer con la meditación, con los sueños, con el trabajo psicocorporal. Hay muchas formas de hacerlo. Podéis decir, pues entonces esto lo dejo y sigo haciéndolo como lo hacía, o voy a hacerlo de otra manera.
siempre y cuando no sea una manera de esquivar hacerlo o de no entrar en lo que realmente cuesta, o siempre y cuando te esté dando resultados positivos en tu entorno, tu vida esté cambiando realmente a mejor, hayan cosas que lo verifiquen, está bien. Si lo haces para huir, entonces acepta que huyes y es, uy, ahora no, esto me asusta, ya lo haré. Y ya si aprieta la vida ya lo haré y si no, pues prefiero vivir así. Es una opción, flexible, libertad. Todos estos procesos nos dan el poder de abandonar el enclaustramiento en los muros constreñidos de un yo asustado y aferrado y cruzar el umbral hacia una vida adulta plena. Es que no es para convertirnos en un angelito, es para ser adultos, simplemente. Si están los gobiernos llenos de niños enfadados, niños rebeldes, niños asustados, dirigiendo nuestras vidas y dirigiendo el mundo, si lo que se trata es de ser adulto para que algún adulto llegue a un puesto de importancia, entonces nos movemos con un yo poderoso, capaz de manejar el miedo y el deseo, un Jedi, hacia una trascendencia del yo que nos hace amar incondicionalmente. Así nuestro viaje va desde el miedo, a través del poder, hacia el amor. Y hay un cuadro. Salida, hay un gráfico. Salida desde el encierro en el miedo condicional, soltando el yo neurótico, lucha para cambiar y hacerse incondicional y poderoso, construyendo un yo sano, y retorno a la totalidad como amar incondicionalmente y liberando el sí mismo espiritual. Y no vale saltarse todo para ir directamente al paso amar incondicionalmente y yo ya amo, porque soy tan emotivo que ya he llegado. Entonces, no. ¿Dónde has abrazado el razonar y las partes que solo razonan? Ya eres también razonador y te dejas llevar por la razón y no solo por la emoción. Y por el hacer, y no solo por la emoción o solo por el razonar, entonces no has llegado aquí. Te has dejado las otras dos en la sombra, tirados por el camino. Y hay que integrar esas tres partes que comentábamos en el vídeo anterior de la personalidad. Y con esto nos quedamos ya para empezar la página 23.